poco larga, quizás un tema muy importante, porque el tromboembolismo pulmonar es la tercera causa de muerte cardiovascular. En primer lugar, la cardiopatía isquémica, segundo lugar, la enfermedad cerebrovascular y en tercer lugar, el tromboembolismo pulmonar. El problema con el tromboembolismo pulmonar es que algunos decían, mis profesores decían, es todo y es nada, porque es una amplia forma de manifestarse, de presentarse, a veces solamente con una disnea leve y es un tromboembolismo pulmonar, y a veces un cuadro tan aparatoso que lleva a la muerte de quien lo padece. La siguiente. Pero para hablar de tromboembolismo pulmonar tenemos que definir la enfermedad tromboembólica venosa, porque el tromboembolismo pulmonar es parte de esta entidad. Entonces, la enfermedad tromboembólica venosa, como la lámina lo dice, es un proceso que viene desencadenado en un momento determinado del paciente donde ocurre la activación de la cascada de la coagulación. Se pierde aquel equilibrio entre los factores anticoagulantes y los factores que son los procoagulantes, es decir, es consecuencia de la pérdida de los mecanismos que inhiben la formación de un trombo. Por esto, la fibrinolisis se encuentra alterada de cualquier manera o cualquier grado. ¿En qué se caracteriza la enfermedad tromboembólica? En la aparición de un coágulo. Se forma un coágulo debido a esta falla, ¿verdad? Este coágulo, por supuesto, está conformado principalmente por glóbulos rojos, plaquetas y fibrinas, donde se va a formar en el sistema venoso profundo que puede extenderse, fragmentarse, embolizar hacia la circulación pulmonar y en ese momento se convierte en tromboembolismo pulmonar. Esta entidad incluye lo que les dice trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar. Entonces, en un tromboembolismo, por supuesto, se formó el trombo que se puede desprender parcial o totalmente en cualquier vaso venoso de la economía, miembros superiores, pelvis, miembros inferiores, más frecuente, miembros inferiores y pelvis, más que miembros superiores. Cualquier vaso venoso puede ser sitio de generación de un trombo que posterior puede desprenderse, fragmentarse y producir el cuadro clínico característico. Entonces, trombosis venosa profunda no es más que la formación de un trombo en el interior de una vena a la cual va a ocluir, bien sea total o parcialmente, y se va a acompañar esta obstrucción de un fenómeno inflamatorio en la zona afectada que va a afectar la pared del vaso y las estructuras vecinas que acompañan a ese vaso. Mientras que el tromboembolismo pulmonar es la obstrucción del tronco de la arteria pulmonar o alguna de sus ramas, pero aquí en este caso el trombo es desprendido de su sitio de origen donde se formó y proviene, por supuesto, del sistema venoso. Entonces hay que diferenciar estas dos entidades porque una usualmente acompaña o genera el tromboembolismo pulmonar, depende de la trombosis venosa. La sospecha de estas patologías es poco frecuente por su amplias características clínicas. Es difícil de diagnosticar. Lo que no se piensa no se diagnostica. ¿Qué pasó? Eso es sabotaje. Eso fue la iguana, la secreta. Entonces, esta entidad necesita algunos factores predisponentes que vienen siendo descritos desde allá por Michaud en 1800, ¿verdad? Que es la triada famosa que actualmente lo decimos con otros nombres más bonitos, pero que es la misma alteración o los mismos factores que existen y que coinciden y facilitan la formación de este trombo.
que esperaba. No, tranquilo. Ya estoy acostumbrada a eso. En la casa se va la luz, viene en un bajón y dura como media hora para que llegue. La sospecha es poco frecuente, por eso y el retraso en el diagnóstico retrasa, por supuesto, el tratamiento. En Estados Unidos, 260.000 pacientes son tratados y diagnosticados cada año por enfermedad de trombosis luminosa. Los índices de mortalidad y de recurrencia se mantienen elevados. Esto quiere decir que un paciente que tuvo un tromboembolismo pulmonar, una trombosis venosa profunda, seguramente tiene riesgo de volver a padecer en otro momento. Los índices de mortalidad y recurrencia, ya les decía que están elevados. La incidencia del tromboembolismo pulmonar en la población general es de 1 por cada 1000 por año, responsable a su vez de una alta mortalidad de 50.000 a 200.000 muertes por año solamente en Estados Unidos. La incidencia de esta patología tromboembólica ha sufrido un cambio drástico en aumento con la aparición de la pandemia COVID. Esto generó un aumento en las estadísticas de casos. La siguiente. Tenemos que su mortalidad puede acercarse al 30% de aquellos pacientes que la padecen, sobre todo si no tiene tratamiento oportuno, y aún así el 8% de los pacientes se va a morir aunque reciba la terapéutica adecuada en el momento oportuno. La prevalencia en autopsia alcanza hasta el 15% de los pacientes que han sido hospitalizados por algún cuadro que pueda sugerir un tromboembolismo pulmonar o que no se haya hecho el diagnóstico. Y sin embargo, esto sigue siendo así. O sea, el diagnóstico post-mortem es importante el porcentaje. Cuando existe un tromboembolismo pulmonar masivo, por supuesto, la mortalidad va a variar hasta el 95% en las primeras horas, aunque sea instalando el tratamiento adecuado. En el estudio ICOPER, que incluyó más de 2.000 pacientes que habían sufrido tromboembolismo pulmonar, como lo dice la lámina, en 52 hospitales, la mortalidad continuó después del episodio de tromboembolismo. Se fue a su casa y esos pacientes que se fueron, a los 3 meses, el 7.5% fallecieron. La siguiente. Entonces, de eso hablamos que es una complicación potencialmente fatal, que tiene una incidencia y una mortalidad real, difícil de conocer, por lo que les decía, una presentación clínica muy amplia, a veces síntomas y signos inespecíficos, y a veces un cuadro clínico muy aparatoso. Gracias a Dios, las formas más sencillas pueden alcanzar hasta el 50% de los casos. Y el 30% de los enfermos que fallecen son diagnosticados en vida, y el 70-90% fallecen de lo que son diagnosticados, mueren en las primeras horas. Cuando hacemos un diagnóstico, y por supuesto del diagnóstico deriva el tratamiento precoz, vamos a lograr reducir la mortalidad del paciente de un 30 a un 2%, hasta un 8%, inclusive dependiendo del cuadro clínico. Entonces, esta entidad la podemos clasificar en una forma aguda, un cuadro muy aparatoso, donde el paciente está tranquilo y presentó disnea aguda, súbita, es lo más característico, cuadro clínico muy súbito, y un cuadro clínico más crónico, más solapado. Esto tiene relación con el grado de obstrucción de la arteria pulmonar o de alguna de sus ramas. El comportamiento no va a ser igual si el área de sección de la arteria pulmonar, su obstrucción es menor al 50% o es 50% o más, porque el compromiso a mayor área de sección afectada por el trombo, mayor compromiso clínico y mayor riesgo de mortalidad. Y tenemos que hay una clasificación en función de la gravedad del cuadro, de bajo, intermedio y alto grado. Por supuesto,
El alto grado es el menos frecuente, siendo el más frecuente en las formas de presentación el de bajo riesgo, y eso, la mortalidad según el riesgo, también se va a ir incrementando. Entonces tenemos aquí lo mismo, el riesgo alto, que es el menor número, gracias a Dios, el 5% de todos los pacientes. La mortalidad es mayor al 15% a corto plazo, y estos tienen que ser tratados de manera intensiva, invasiva, para lograr salvar la vida del paciente. Cuando el riesgo es intermedio, un 30 o alcanza un 50% de los casos, involucra un espectro más amplio, ¿no? Puede haber clínica un poco más florida, el pronóstico es variable, puede ser adverso, puede ser menos adverso en los pacientes, por la suma de variables de riesgo, comorbilidades, síncopes, porque esto depende no solamente del área de sección afectada de la arteria pulmonar, sino también depende de las condiciones o el estado de salud del paciente al momento que presenta el tromboembolismo. Me explico, no es lo mismo que a una persona con insuficiencia cardíaca, enfermedad broncoobstructiva crónica, tenga un tromboembolismo con un área de sección del 30%, y si yo lo comparo con una persona que no tiene ninguna patología agregada y tiene la misma área de sección, seguramente afectará seguramente el que tiene patología de base cardiopulmonar va a tener peor pronóstico. Y el de riesgo bajo, que es la mayoría entra en este grupo, una mortalidad a corto plazo todavía se mueren en este grupo, es menor del 1%, y aquí los pacientes pudiéramos no ser tan invasivos con las estrategias terapéuticas, con la anticoagulación, y se puede ingresar un poco más precoz que los anteriores. Podemos continuar el tratamiento ambulatorio en ello, pero no es tema de esta clase. La siguiente. Miren, hay muchos factores, múltiples factores que tenemos que conocer, que están ocurriendo o están presentes en nuestros pacientes para decir este paciente tiene alto riesgo, y que nos ayudan a hacer diagnósticos. Cuando usted le llega a ese paciente con disnea y es un paciente que tiene insuficiencia venosa periférica, tiene antecedentes de haber hecho cuadros anteriores de trombosis venosa, que tiene cualquier enfermedad grave, que tiene cáncer, porque el cáncer activa los factores que producen trombos y disminuye, entonces se pierde el equilibrio entre la fibrinolisis y los factores procoagulantes. Por eso el paciente con cáncer tiene más riesgo a producir trombosis venosa profunda. Y si usted va viendo la insuficiencia cardíaca congestiva, el anticonceptivos orales, el tabaco, todas estas listas que tenemos, algunas de riesgo mayor, como la inmovilización en cama. Por eso el que ha conocido a un paciente que ha tenido, por ejemplo, una fractura de cadera, ustedes se fijan o evalúan que el paciente recibe anticoagulación oral con el traumatólogo. ¿Lo han visto? Miren, antes de ir la inmovilización, la cirugía, va la anticoagulación. Antes de la hernia va la anticoagulación, y dura por un periodo porque tiene una razón. Entonces, todas estas infecciones, cáncer, obesidad por éxtasis venoso, todas aquellas patologías también que producen éxtasis venoso, todas aquellas condiciones que generen éxtasis venoso, va a facilitar la aparición de esta patología. Pasa a la otra. Y tenemos aquí aquellas clasificados de riesgo medio, alto y bajo. En la bajo, aquellos pacientes tienen riesgo bajo solamente por tener edad. A mayor edad, por supuesto, tengo siempre riesgo de tromboembolismo pulmonar, de trombosis venosa profunda, aunque no tenga otros factores. También tengo cirugía laparoscópica más o menos reciente, que ya ha tenido reposo en cama más de 3 días, que tenga viajes más de 6 a 8 horas, que tenga obesidad mórbida. Tienen riesgo bajo, pero lo tienen presente. Y si se suman con otras situaciones, por supuesto que también va aumentando el riesgo, según los factores que ese paciente presente al momento del diagnóstico. Riesgo moderado, toda la lista que tienen ahí, fíjense que la terapia hormonal con estrógeno nos aumenta el riesgo de tromboembolismo pulmonar, y también riesgo alto, que encabeza la lista, las prótesis o las fracturas de cadera, las fracturas de rodilla, las cirugías mayores, un paciente que tiene un politraumatismo. Estos pacientes tienen riesgo alto o elevado de tromboembolismo pulmonar, de trombosis venosa profunda. Y si yo tengo un paciente de edad avanzada, que usualmente son los que se fracturan la cadera, entonces tiene un riesgo que va mayor. Y esta guía, este cuadro, hace
una clasificación de los factores asociados a la enfermedad tromboembólica venosa y es una más actual que está publicada ya, bueno, ya viene publicada en los últimos años, en las revisiones 2025 también aparece y lo clasifica de otra manera y aquí los tenemos muy claros. Factores transitorios se corrigen, desapareció el factor y el riesgo, por ese factor disminuye, pero hay unos factores que son persistentes y hay otros pacientes que tienen tromboembolismo pulmonar sin aparente causa que lo genere o que lo precipite. Entonces tenemos los factores transitorios, aquellos que son factores transitorios que son mayores, esos que aumentan el riesgo alto, elevado, si tratamos de relacionar esta lámina con la anterior. Y tenemos 3 meses previo que el paciente tuvo lo que dice la lámina. Enfermedad aguda con internación en reposo mayor de 3 días, traumatismo, que tuvo cesárea, que tuvo cirugía general mayor con duración a 30 minutos. Por eso es que algunas patologías se les da anticoagulación oral, tienen que tomarlo 3 meses, porque ya estamos viendo que tiene un riesgo transitorio, pero que puede durar hasta 3 meses. Y fíjense que la cesárea, chicas, está dentro del riesgo de tromboembolismo pulmonar transitorio mayor. Factor transitorio también, pero menor, y aquí 2 meses previos, tenemos una cirugía general que dure más de 3, con duración menor de 30 minutos, perdón, porque las prolongadas van arriba, la laparoscópica y toda la lista ahí, y incluye los viajes prolongados. Por eso es que ahora en los aviones nos podemos parar, podemos caminar, transitar y se nos permite porque antes hubo muchos casos de tromboembolismo pulmonar en viajes largos, pacientes con tiempo o estancias en el asiento prolongada. Cuando usted viaje con sus familiares, tenemos que hacer paradas y caminar, estirar, hacer ejercicio con los pies, movilización, porque la ectasia de la sangre es un factor que predispone por la triada de Virchow que ya vamos a hablar. Y así los factores persistentes no se cambian, el cáncer mantiene esta patología, las infecciones crónicas y sin desencadenante no hubo ningún factor que se relacionara con la aparición del cuadro. La otra, por favor. Entonces tenemos que del 70-80% de los pacientes con trombosis venosa profunda, más o menos pueden ir en riesgo de desarrollar un tromboembolismo pulmonar. Sin embargo, en el tromboembolismo pulmonar, el 50% de los casos se evalúa y se consigue una trombosis venosa profunda. O sea, esa es la relación. Y volvemos para comenzar a hablar de fisiopatología de esta entidad. Tenemos que recordar a Virchow. Rudolf Virchow fue creador de la patología celular y es considerado el primero que describió el tromboembolismo pulmonar, y eso fue a mediados de 1800 cuando enuncia por primera vez los principios básicos de esta patología, pero que todavía están vigentes en el presente. ¿Qué tiene que haber? ¿Qué decía Virchow? Tiene que haber 3 situaciones o 3 desencadenantes o 3 factores que confluyan en el momento para generar este cuadro. Y tenemos, él decía, tiene que haber una lesión endotelial para que esa lesión endotelial trate de ser reparada y en ese sitio sea el punto de partida del trombo que se va a generar. Y eso ahora lo llamamos, esa lesión endotelial, ahora decimos que es disfunción endotelial con trombogenicidad en la superficie vascular, ¿verdad? Éxtasis del flujo, un flujo lento, la sangre que no circula, sangre potencialmente coagulada, se puede coagular. Y si hay situaciones que generan un flujo lento, por eso que las situaciones las fijas, las posiciones fijas, por eso les digo de los viajes, van a generar esta situación de éxtasis que va a facilitar la formación del trombo, que hablamos actualmente se denomina alteraciones en el flujo sanguíneo. Y también tenemos un estado propio en el paciente de hipercoagulabilidad sanguínea, donde la fisiología plaquetaria, la concentración y la reactividad de proteínas hemostáticas y elementos celulares se encuentran aumentadas. Entonces, esta triada debe coincidir para que se forme ese trombo. Por eso es importante que le damos anticoagulación para tratar de incidir, y ya me han quitado, tratar de incidir sobre esa activación
el tercer ítem que hablamos en la lámina. Entonces aquí tenemos una imagen que trata de ver cómo es la trombosis venosa profunda, cómo se forma el trombo. El trombo se puede quedar así, quizás pasa desapercibido o nuestro sistema fibrinolítico lo logra lisar y no pasó, nadie se dio cuenta. Muchas veces sí se da porque aparece dolor, edema, todos los síntomas que acompañan a una trombosis venosa profunda, limitación funcional para la marcha, sin miembros inferiores. Eso es lo característico, pero en cualquier momento puede haber ruptura parcial de este trombo que se formó y convertirse en un coágulo que va a la circulación venosa, entra a la circulación o al corazón a través de la vena cava y ocurre este cuadro aparatoso de tromboembolismo pulmonar. Fíjense aquí la diferencia, los pacientes cuando usted empieza a ver signos de atrofia de Fanera, cuando comienza a ver estas manifestaciones, usted considera seguramente que el paciente tiene riesgo de tromboembolismo pulmonar según el cuadro clínico que se le esté presentando. Pásame a la siguiente. Y aquí, ¿qué ocurre? La fisiopatología, tenemos una triada de Virchow. Tenemos éxtasis sanguíneo, lesión endotelial e hipercoagulabilidad en el paciente. Si esto ocurre y se forma el trombo venoso profundo, puede quizás, como les decía, que nuestro sistema de fibrinolisis endógena pueda lisar este trombo a través de los inhibidores de la actividad del plasminógeno. Las células endoteliales, células del músculo liso participan en esta lisa y todo eso trata de lisar el trombo, de limitar el daño. Pero si este sistema fibrinolítico falla, no es suficiente para resolver la situación que se enfrenta, vamos a tener que ese trombo que se formó en sistema venoso, pelvis, venas pélvicas, miembros inferiores, recuerden que cualquier vena de la economía se puede formar. Entonces, ¿qué va a generar? Algunos trombos, como dijimos, se van a reorganizar, recanalizan la luz y la situación se resolve. Pero hay otros que progresan en el sistema venoso, crecen, aumentan de tamaño, generan clínica de edema, de dolor, de limitación funcional y además eventualmente se pueden desprender y van a formar un émbolo que se va a ir a la arteria pulmonar y la puede obstruir de manera total o parcial. Y dependiendo de la forma que la obstruya, de esa manera va a derivar los síntomas o las manifestaciones clínicas. Este cuadrito que está muy bonito, que habla en rojo y en azul, las pruebas cuando las van a pedir, no las vamos a tocar ahora, pero tenemos que, cuando ese trombo, pásame a la siguiente, y después nos devolvemos, fíjense, vino el trombo, llegó, pasó por aquí y se quedó en cualquier área de la arteria pulmonar. Puede ser en el trombo si es grande y va a sellar toda el área de sección de la arteria. Un tromboembolismo masivo puede que sea pequeño y obstruya solamente un vaso de menor calibre. Las manifestaciones clínicas van a ser menores, obvio. También, como les dije, no solamente va a depender del tamaño del trombo y la obstrucción que genere, también va a depender de las condiciones previas del paciente que lo padece. Entonces, puede ser también que este trombo se fraccione y venga en segmentos a diferentes áreas. Eso también puede ocurrir. Devuélvete. Cuando eso ocurre, va a haber unos cambios, una fisiopatología. ¿Qué ocurre? Cuando ese trombo es capaz de obstruir el área de sección de la arteria pulmonar total o parcial. Esta obstrucción va a generar cambios, yo les digo retrógrados, o sea, hacia el corazón, todo lo que está detrás de la obstrucción, pero también va a generar alteraciones anterógradas, alteraciones que están delante de la obstrucción y corresponden al sistema pulmonar. Es el pulmón el que va a sufrir esas complicaciones post-obstrucción de la arteria pulmonar. Y entonces decimos, ¿qué pasa si ocurrió el tromboembolismo pulmonar?
Primero, puede haber aumento de la presión de la arteria pulmonar. Esto va a ocurrir, condición sine qua non, que la área de sección de la arteria pulmonar sea el 50% o más. ¿Ven? Si el área de sección, porque el trombo es pequeñito, obstruyó parcialmente, no hubo el 50% o más, un 25, un 30, un 15%, un 20%, las manifestaciones clínicas van a ser seguramente más leves, claro, dependiendo también de la condición previa del paciente. Y van a ser leves, quizás el paciente le llegará más con un poquito de disnea. Y usted dice tiene insuficiencia cardíaca, quizás sí tiene insuficiencia cardíaca, tiene nada más disnea, ¿ven? Pero cuando el área de sección es mucho más amplia, el cuadro es tan aparatoso que lleva la muerte al paciente. Entonces, ese amplio rango, esa amplia ventana de manifestaciones clínicas es lo que dificulta el diagnóstico clínico del tromboembolismo pulmonar, y lo tenemos que considerar siempre, que puede ser leve, pero puede ser una obstrucción bastante importante. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando hay una obstrucción mecánica de la arteria pulmonar, van a haber dos efectos. Primero, un efecto mecánico de obstrucción, se obstruyó la arteria, pero también va a haber una respuesta neurohormonal o humoral, donde va a haber aumento de serotonina y de otros aspectos, tratando de compensar la situación, y de otras sustancias también. Esta obstrucción mecánica va a generar, por supuesto, hipoxemia. ¿Y por qué mecanismo? Va a provocar, primero, si yo tengo una obstrucción importante del 50% o más, va a generar un aumento de la presión de la arteria pulmonar. En un corazón sano, sin enfermedad previa, la arteria pulmonar es capaz de llegar hasta 40 milímetros de presión. En un corazón previamente enfermo, donde ya es portador de hipertensión pulmonar, reactiva probablemente, o no reactiva primaria, ese paciente le puede llegar la presión de la pulmonar a 80 milímetros de mercurio. ¿Qué pasa? Esto está generando un aumento de la postcarga del ventrículo derecho. Y ya estoy hablando de los efectos pre-trombo y post-trombo pulmón. Vamos a empezar con el corazón, es mi área, tengo que empezar por ahí, ¿no? Hay que servir. Entonces, a esa obstrucción genera un efecto en el corazón, se obstruye, aumenta la presión de la arteria pulmonar. Al principio comienza el ventrículo derecho a tratar de generar y vencer esa postcarga que aumentó por la obstrucción. Pero ¿qué pasa? En los mecanismos que tratan de tolerar los aumentos de presión para el ventrículo derecho no son buenos. El ventrículo fleja fácilmente porque no es capaz de tolerar por tiempo prolongado ni aumentos exagerados de la presión de la arteria pulmonar. Esa poscarga no la tolera, esa poscarga, esa sobrecarga de presión de la arteria pulmonar, y comienza a hacer algunas alteraciones. ¿Qué hace? Como lo dice ahí, aumenta la poscarga del ventrículo derecho. Como él no es capaz, si eso se mantiene, de sostener en el tiempo un mecanismo que logre vencer esa presión, él va a dilatarse, va a flejar, se dilata el ventrículo derecho. No puede con ese mecanismo. Al dilatarse, al aumentar su geometría, el anillo de la válvula tricúspide se dilata, por lo cual la coaptación de las valvas de la tricúspide ya no se van a dar. Se distanciaron porque el área de inserción de las mismas se separó porque aumentó la geometría del ventrículo. El ventrículo está hipertenso, tiene más volumen, él trata de contraerse, aumenta la contracción, la sístole aumenta, inclusive ya iniciando la diástole, el ventrículo todavía se está tratando de contraer. Él se está aumentando, aumenta la presión dentro de la cavidad ventricular, aumenta el volumen de fin de sístole y el volumen de fin de diástole. Está ocurriendo una tragedia en el corazón. Ese aumento de la presión que está dentro de la cavidad está generando al mismo tiempo de una manera retrógrada. Esa presión se va de manera retrógrada hacia la aurícula derecha. La aurícula derecha trata, porque al final del llenado pasivo, como el ventrículo está hipertenso, como aumentó su presión dentro de la cavidad, ¿verdad? Ya el llenado ventricular no es el mismo. El llenado pasivo
ya no es el mismo porque con menor volumen alcanza más rápido las presiones. Entonces comienza a haber presiones retrógradas hacia la aurícula. La aurícula al principio trata de compensar, aumenta la longitud de su fibra, la longitud inicial de la fibra, porque tiene mayor volumen el ventrículo, que está aumentando su volumen de fin de sístole y de fin de diástole, no se deja llenar, está más hipertenso, tiene mayor volumen que no ha podido eyectar porque hay una obstrucción en la arteria pulmonar. Eso genera que esa aurícula llena, al principio, por ley de Frank Starling, a mayor longitud inicial de la fibra, mayor fuerza de contracción, la aurícula derecha trata de contraerse para enviar su contenido. Pero también llega un momento que esto fleja y esto se va al sistema veno-capilar pulmonar, perdón, al sistema de la vena cava superior e inferior, y puede haber plétora y no hay retorno venoso adecuado. Cae el gasto del ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque no logró vencer adecuadamente la obstrucción y la presión aumentada por la obstrucción en la arteria pulmonar. Cayó el volumen latido del ventrículo derecho, pero esto va a comprometer el ventrículo izquierdo, porque además este aumento de la presión de la pared del ventrículo derecho genera alteraciones en el flujo intramiocárdico. Entonces comienza a haber isquemia del ventrículo derecho, y si se prolonga se infarta el ventrículo derecho, se infartó. Entonces comienza a haber hipoquinesia, falta de motilidad. Entonces, además de que no vence, de que está dilatado, de que hay un flujo retrógrado cuando él se trata de contraer hacia la aurícula, porque durante la insuficiencia mitral tricúspide, ese ventrículo, lo poco que se contrae, el volumen no está hacia la pulmonar, se regresa hacia la aurícula derecha, porque hay una comunicación, la válvula no está cerrando y la aurícula, por más llena que esté, está ofreciendo menos resistencia porque tiene menos presión que la arteria pulmonar, y esto está comprometiendo el gasto del ventrículo derecho. Pero no solamente eso, sino que va a comprometer el gasto del ventrículo izquierdo, porque esos aumentos de presión hacen que al principio el septum interventricular, que participa más en la contractilidad del izquierdo que del derecho, se aplana, ya no se contrae y ayuda a la contractilidad del ventrículo izquierdo, sino que se comienza a aplanar, y a medida que va aumentando la presión dentro de la cavidad, ese septum no solamente se aplana, sino que se desvía, es empujado por las presiones que están dentro de la cavidad del ventrículo derecho y disminuye la cavidad del ventrículo izquierdo. Entonces cae el llenado, los volúmenes del ventrículo izquierdo, y cae el gasto cardíaco. Cayó el gasto cardíaco. Al principio se activan los mecanismos neurohormonales, se activa el sistema nervioso simpático para tratar de aumentar la frecuencia cardíaca. Como siempre les recuerdo, gasto cardíaco es igual a volumen latido por frecuencia cardíaca. Está cayendo el gasto, el volumen latido se vino al piso. Comienza a aparecer el aumento de la frecuencia para tratar de mantener el gasto, pero no se logra. En un momento esto se termina. Entonces, esta disminución de la dilatación del ventrículo, esta disminución de la contractilidad, disminuye la precarga del ventrículo y, por supuesto, cae el gasto cardíaco. Todo esto de aumento de la presión de la arteria pulmonar, de estos cambios dentro de la pared del ventrículo, dentro de el estrés que tiene, está estresado, tiene estrés parietal, disminuye o aumenta la demanda de oxígeno, lo que les decía ahorita, disminuye el aporte de oxígeno ya comprometido porque el pulmón no hay intercambio de oxígeno a CO2 adecuado. Entonces disminuye la perfusión coronaria, y aquello que está generando hipotensión disminuye la perfusión sistémica, se nos muere el paciente. ¿Alguna pregunta? Es importante entender la fisiopatología porque usted entiende las manifestaciones clínicas de lo que está ocurriendo en su paciente. Fíjense todo lo que ocurre, y si no actuamos se nos va a morir. La siguiente. Entonces ya entendemos lo que está ocurriendo antes de la obstrucción pulmonar, pero resulta que también ocurren cambios después de la obstrucción. Cuando se obstruye la arteria pulmonar, cambian las áreas ventiloperfusión. ¿Por qué ocurre esto? Muchachos, hay una zona
una zona que se obstruyó. Fíjense, este trombo, que era grande originalmente, se logró fragmentar y va a generar áreas de tromboembolismo, y esto es una de las maneras de presentarse. ¿Qué pasó, muchacho? ¿Está aburrido? No. Ah, ya. Bueno, lo doy por listo. Lo doy por drama. Yo estoy loca que usted me diga, profe, ya, le pase la clase. Pero no me dice. Todos los días me hizo en la casa, pero no pasa. Los míos me van a decir, yo sabía lo que me decir. Entonces, tenemos aquí áreas, zonas, que tienen que ser pinta oscura, donde hubo obstrucción arterial. Esta obstrucción arterial va a hacer cambios también pulmonares. Es lo que está ocurriendo después de la obstrucción. Yo se lo explico así, muchachos, para que lo entiendan. Obstrucción, usted no lo va a leer así en el libro, pero es para que usted se le facilite. Usted lo lleva al libro, lo estudia y se le va a hacer más fácil. Entonces, esa obstrucción de la arteria pulmonar, por un segmento, varios segmentos, depende del comportamiento, trae aumento del espacio muerto alveolar. Áreas que no se van a hacer intercambio gaseoso. ¿Por qué? Porque van a haber áreas que están poco perfundidas, porque no está llegando sangre a esta zona, ¿verdad? Pero van a estar aireadas. Entra aire, porque la vía aérea está bien. El problema es que no hay intercambio. Entonces, la zona muerta alveolar se va a aumentar, aumenta el espacio muerto alveolar, áreas que no hay intercambio porque no hay flujos sanguíneos por la obstrucción. Entonces, hay entrada de aire, pero no hay intercambio. Esto cambia en la relación ventilo-perfusión, que disminuye por debajo de 1, y además de eso, también va a generar que este flujo que no viene a esta zona trata de desviarse a zonas que no están comprometidas y hay aumento del flujo de las zonas que no está la arteria obstruida. Pero ¿qué pasa? Esto genera, como hay mayor flujo, hay mayor presión, cambia las presiones y en la ventiloperfusión en esta zona también se va a ver comprometida. Y ustedes dirán, tiene que aumentar el CO2. ¿Por qué? Porque está esta zona, el intercambio no se está haciendo adecuadamente. Pero como el CO2 trata de aumentar, ¿qué pasa? Que se activan los quimiorreceptores sensibles a CO2 y comienza el paciente a hiperventilar. Y usted ve un paciente que está respirando más profundo, tratando de meter oxígeno, tratando de hacer compensar este cuadro. Y estas zonas de hiperperfusión disminuyen también la ventilación, porque el intercambio se va a ver, pero ese intercambio alterado también va a afectar, comienza a haber constricción de los espacios alveolares, ¿no? De estos conductos alveolares se comienzan se comprimen, se cierran, hay constricción del área respiratoria de esos alveolos, de esos conductos, y comienzan a aparecer bandas de atelectasia que aumentan el espacio muerto alveolar. Se murió el paciente. La siguiente. Aquí tenemos otra forma. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Ok. Aquí fíjense, aquí sí hubo el trombo, aquí no se fraccionó, fíjense, aquí prácticamente todo el pulmón se va a ver comprometido importantemente, apenas el vértice del pulmón fue el que quedó libre. Dale, la siguiente, otra forma de presentación, fíjense ese trombo, puede obstruir la arteria pulmonar, masivo, pero también puede fraccionarse y producir un área de sección que no llega al 30% con otras áreas adicionales, que al final en suma se comportan como el 50%. La siguiente. Tienen ahí cómo puede ser, fíjense aquí, cuando el tronco de la arteria pulmonar, cómo lo puede obstruir, y finalmente fíjense que esto está con falta de circulación uno está circulando y el otro no. Y aquí el área, aquí lo explica, fíjense que esta obstrucción no permite el flujo a la zona señalada. Esto también por suma puede comportarse como un tromboembolismo masivo. La siguiente. Entonces aquí tienen lo mismo que les acabo de decir. Yo se los escribo porque a ustedes les gusta leer las láminas y no lo voy a repetir, conlleva disminución de la ventilación alveolar, zonas ventiladas con adecuada ventilación pero mal perfundida, obstrucción de la vía aérea de pequeño calibre por cierre, hipoxemia arterial, hay anormalidades del intercambio gaseoso, aparecen cortocircuitos de derecha a izquierda, y la disfunción del CO2 de los capilares en el intercambio gaseoso disminuye y disminuye adicionalmente la presión alveolar de oxígeno. La siguiente. Tenemos
el espacio muerto se incrementa, el incremento del espacio muerto compromete la eliminación eficiente, pero los quimiorreceptores aumentan. Y por consiguiente, la mayoría de los pacientes presentan una presión de oxígeno menor a la normal y alcalosis respiratoria, porque usted pudiera decir, ¿por qué no presentan acidosis respiratoria? Debería ser el CO2 porque no hay intercambio. Por esto es que el paciente, cuando usted le hace un pH gases, tiene alcalosis respiratoria. La siguiente no lo vamos a leer todos, los efectos cardiovasculares, que son los antes de la obstrucción. Tenemos todo eso ahí, incrementa la resistencia vascular pulmonar, aumenta la presión de la arteria sistólica, produce sobrecarga del ventrículo derecho, no tolera, hay dilatación, hay hipoquinesia, regurgitación tricupídea, desvía el tabique, etc. Distorsiona la cavidad del ventrículo izquierdo, la siguiente, y tenemos la descompensación hemodinámica, no solamente es debido a la obstrucción del flujo sanguíneo, sino también a la liberación de factores humorales que hablábamos antes, como serotonina, plaquetas, trombina, histamina, etc. El gasto cardíaco se puede encontrar normal o incrementado al principio por actividad del sistema simpático, ¿verdad? Y va disminuyendo a medida que una obstrucción del 50%, y todo esto es lo mismo que acabamos de decir. Usted lo lee. Dale la siguiente. Entonces, tenemos un paciente que tiene un cuadro clínico severo, que va a depender, repito, por no sé qué número de B, el área de sección obstruida y por las condiciones clínicas del paciente antes de. El paciente, ¿cuáles son las manifestaciones más frecuentes? Disnea, taquipnea, dolor torácico, que están en la mayoría de los pacientes. Pero disnea, taquipnea y dolor torácico puede ser infarto, puede ser insuficiencia cardíaca, puede ser infección respiratoria. O sea, fíjense el amplio rango de diagnósticos diferenciales que nos toca uno por uno ir descartando. ¿Ven? Entonces hay que ayudarse con todo. De hecho, ahora hay escalas, webport, que nos dicen a qué paciente vamos a seguir, porque si no le hacemos de todo. Y esas escalas son recientes. La disnea puede ser súbita y ser el único síntoma. Por eso que mis profesores decían, el tromboembolismo pulmonar es todo y es nada. Ciertamente, tenían toda la razón. Puede ser, eso es lo único que me acuerdo de esa clase, ¿vieron? Entonces, puede ser transitorio y ante la falta de signos y síntomas de insuficiencia cardíaca izquierda, enfermedad de parénquima pulmonar, debe aumentarse la sospecha. El paciente, usted no le ve una neumonía, usted no le ve alteraciones cardíacas, el electrocardiograma quizás tiene taquicardia sinusal, en fin, pero eso el apoyo no nos da. La taquipnea es el signo más frecuente, la disnea, la taquipnea, disnea y el dolor es generalmente secundario a émbolos distales, cercanos a la pleura, que la irrita y produce dolor. El dolor torácico es de tipo anginoso a veces. ¿Cuándo va a ser anginoso? Cuando hay infarto del ventrículo derecho y tiene características de aquel dolor profundo visceral. Cuando se compromete el ventrículo izquierdo, derecho, cuando hay infarto del ventrículo derecho, que es el primero que se infarta. Pero también puede haber dolor profundo somático, cuando esa obstrucción ocurre cerca de la pleura y es capaz de irritarla y hay respuesta al dolor. Hemoptisis, sugiere embolismo menor, el dolor pleurítico, la tos y la hemoptisis, cuando solo aparecen esos síntomas. ¿Vale? En la exploración física que vamos a ver, irritación de las venas del cuello, como anda a ver, usted ve un paciente, tiene que verlo, y ya usted sabe por qué las cavidades derechas están colapsadas, y tiene que haber, porque hay manifestaciones de ese derecha, está fallando el ventrículo derecho. Tenemos también acentuación del componente pulmonar del segundo ruido, soplo sistólico parasternal izquierdo. Otras manifestaciones, palpitaciones, ansioso, cualquiera está ansioso en esa situación, además que tiene activado el sistema nervioso autónomo. Tenemos fiebre, síncope, presíncope. La hipotensión arterial y el shock son poco frecuentes porque acompañan sobre todo a aquellos masivos y tiene mayor jerarquía porque se correlaciona con trombos centrales de la arteria pulmonar, por eso le decía masivo. La siguiente. Entonces tenemos un cuadro clínico que todavía, profe, yo no lo sé diagnosticar. Y es que es así, constituye una grave y frecuente urgencia cardiovascular con una alta mortalidad y difícil diagnóstico por la baja sensibilidad y especificidad de su presentación clínica como de las pruebas básicas que se hacen. La siguiente. Y tiene un amplio diagnóstico diferencial. Entonces, ¿qué vamos a recomendar? Se está recomendando actualmente el uso de reglas de predicción clínica. Esas reglas de predicción clínica, que son unos cuadritos que usted la puede tener en la emergencia y se lo va estudiando, lo va viendo, que van a combinar las manifestaciones clínicas que tiene el paciente con factores de riesgo que tiene para establecer
una probabilidad pretest aproximada. Esto es importante en el diagnóstico y requiere también pruebas complementarias para hacer su confirmación o descarte. El uso de esta regla permite seleccionar el algoritmo más apropiado para cada paciente, porque así usted le va haciendo el estudio correspondiente que necesite o que cree. Hay mucho, esta regla debe utilizarse, ya saben, en forma combinada, usualmente con el dímero D en la mayoría de los casos, para descartar o para seleccionar pacientes que requieren estudios de imágenes. Entonces tenemos esta regla, tenemos tres: el puntaje de Wells, el de Ginebra y la regla PERT. Que la de PERT es solamente cuando tenemos baja probabilidad o bajo riesgo del paciente, que usted cree que no es, ahí es que la vamos a aplicar. La siguiente. Y aquí tenemos, ¿cuál es la probabilidad con nivel de evidencia clase 1B? Tenemos que se recomienda utilizar las reglas de predicción clínica en combinación con el dímero D validado para estrategia diagnóstica, para seleccionar el paciente que requiere estudios de imágenes para diagnóstico de esta patología. Entonces tenemos que aplicarla, porque está el nivel de evidencia 1B. Entonces, ¿cuáles vamos a aplicar? La otra, aquí tenemos... ¿No pasó? Ajá. Tenemos el puntaje Wells, que va a estratificar la probabilidad de que exista trombosis venosa profunda o que exista tromboembolismo, porque son dos tablas, en tres posibles categorías. Cuando yo la aplico, yo digo el paciente tiene una posible probabilidad alta, intermedia y baja probabilidad, según el puntaje obtenido al aplicar esta tabla. Y también esta tabla puede hacer probabilidad, establecer probabilidad de tromboembolismo pulmonar, el diagnóstico, como lo puede clasificar no solamente de intermedia, baja o alta, sino también como probable o no probable, pero en este caso vamos a utilizar la tabla con la realización de dímero D en combinación con el dímero D de alta sensibilidad. La siguiente. Y aquí la tenemos, el puntaje de Wells para estratificar riesgo de trombosis venosa profunda. Fíjense, criterio: el paciente tiene cáncer activo, le doy un punto. Tiene parálisis, paresis, movilización, está en cama, extremidades inferiores, 1. Y así, y edema de miembro, hinchazón de las piernas, como dice ahí, 1. Venas colaterales superficiales no varicosas, 1. Y le voy dando puntajes de todo lo que esté ahí. Usted dice, tiene tantos puntos. Lo sumo, ¿qué hago con eso, profe? Si usted le dio una suma de más de 3 puntos o igual a 3 puntos, tiene alta probabilidad que lo que esté presentando el paciente es un tromboembolismo pulmonar. Si le da de 1 a 2 puntos, probabilidad moderada. Y si tiene solo menos de un punto, la probabilidad, por supuesto, es baja. Y tenemos el puntaje Wells modificado cuando usted estos parámetros que están aquí, que los va a aplicar a su paciente, además de eso, los combina con dímero D positivo o negativo. Y en este caso, si está con dímero D probable, va a ser que tenga más de 2 puntos, tomando en cuenta el dímero D, y no poco probable si tiene menor de un punto. Fíjense, esta tabla es facilita, usted la tiene allá en Cojoro cuando usted esté haciendo la rural, ¿verdad? Y a lo mejor no tiene dímero D, pero usted dice, yo voy a referir a este paciente, se me va a morir. Ya me estoy acordando de la profe que dice, es todo o es nada, una frase heredada que ustedes seguro van a heredar. Entonces, no se pueden olvidar, y es una cosa que de bolsillo usted la puede tener. La siguiente. Tenemos, ya va, devolvete. Aquella era para trombosis venosa profunda y esta es la de tromboembolismo pulmonar. La siguiente. Entonces tenemos sospecha clínica para hacer el diagnóstico de trombosis venosa profunda. Tenemos que hacer el puntaje Wells o el de Ginebra, que ya veremos, el más utilizado es el de Wells. Y vamos a hacer una de estas escalas. La que a usted le guste, usted la tiene que aplicar. Cuando usted aplica, según el puntaje, usted va a ver un trombosis venosa profunda improbable o probable. Y en este paso usted se ayuda del dímero D cuantitativo. Si es negativo, ya vamos a descartar trombosis venosa profunda, pero si es posible, con doble, porque estamos hablando de venosa. Se descarta trombosis venosa, está normal. Tratamiento anticoagulante si es positivo. Si tenemos un paciente internado, tiene trombosis probable, se le hace el ecodoppler, negativo, repetimos el doppler en una semana, y si es positivo, tratamiento de anticoagulación cerebral. Y descartamos el tromboembolismo pulmonar a la semana del segundo doppler. Eso es para trombosis venosa profunda. Cuando tenemos sospecha de tromboembolismo pulmonar, vamos a calcular también
el puntaje Well o también aplicar la tabla de Ginebra. Si tenemos improbable el tromboembolismo, vamos a aplicar los criterios de PER que veremos ahora y los descartamos, porque yo les dije que el criterio de la escala PER la vamos a utilizar solamente cuando tengamos poco riesgo de que el paciente tenga tromboembolismo pulmonar. Ya le apliqué lo que le iba a aplicar, o sea, no es de entrada vamos a utilizar Well o Ginebra. Entonces, pero sin embargo, con estas tablas estas reglas me dicen que no hay, yo le aplico el PER. Dímelo de cuantitativo y vamos haciendo según la escala iniciar el tratamiento anticoagulante, que no es punto de esta clase. Y así lo vamos a hacer si es probable, vamos a ir, si es probable, entonces la angiotomografía coronaria, que es el estudio llamado de elección. En estos casos antes existían otros que se utilizaban como gold estándar, pero desde que el nacimiento, el desarrollo, el mejoramiento de la angiotomografía, ya eso ha cambiado desde tórax. Computadora de tórax, la siguiente. Tenemos aquí el puntaje de Ginebra, se lo trajo también para que lo conozcan. Igualmente, ustedes van dando un puntaje según lo que consigan, en signos de síntomas o factores de riesgo, y le dan la probabilidad según los resultados del test. De 10 puntos el máximo o más de 10. Y tenemos aquí la regla PER, que les dije yo, que solo se debe utilizar en contextos donde existe sospecha clínica baja de tromboembolismo, ¿no? Y lo hemos determinado previamente con las tablas anteriores, con las reglas anteriores. Ahí es que lo vamos a decir. La siguiente. Y tenemos el paciente, tenemos la clínica, le decimos qué vamos a hacer, qué valor tiene, cómo vamos a hacer esto, estos biomarcadores analíticos. El problema es que muchos ayudan a pronóstico pero a diagnóstico per se fijo no. Por ejemplo, el dímero D tiene un valor predictivo negativo. Si está negativo, no tengo tromboembolismo pulmonar, pero si está positivo, puede que tenga, puede que no tenga. Entonces su valor es predictivo negativo en el dímero D. Tenemos el biomarcador, el dímero D, representa la carga trombótica, la expresión en la fisiopatogenia, los valores, el punto de corte estándar que ustedes van a utilizar según la edad, y el diagnóstico, alta sensibilidad negativo, excluye diagnóstico cuando es negativo. La siguiente. El valor predictivo, ahí lo decía. Esta es la misma lámina, pero con otra finalidad. Fíjense que aquí existe, según el momento de la fisiopatología del paciente, podemos tener alteraciones de algunos biomarcadores. Por ejemplo, en las primeras fases podemos tener, y es importante por eso, el tromboembolismo pulmonar iniciando, tenemos el dímero D, que tiene alto valor predictivo negativo. Pero cuando empiezan a ocurrir todos estos cambios isquémicos de corazón, de cambio de presiones, comienzan a aparecer otros como las troponinas cardíacas, si el paciente tuvo un infarto del ventrículo, la proteína ligadora de ácidos grasos, el factor de diferenciación de crecimiento puede en este momento estar alterado. Si hubo dilatación del ventrículo, falla, estrés parietal, el péptido natriurético, el propéptido natriurético o el propéptido natriurético pueden ser útiles. La copectina también, si hay disminución de la precarga, del gasto cardíaco, y así, si hay disminución de la perfusión, ya usted va a ver que hay una creatinina alterada, que puede haber citina también alterada. Todos estos son marcadores más bien de pronóstico, más que de diagnóstico, porque muchos te están diciendo ya que hay falla, hay hipoperfusión de tejido y va a tener esos marcadores, pero no son para diagnóstico definitivo del tromboembolismo pulmonar. La siguiente. Aún en fase de investigación hay otros biomarcadores disponibles, como que hablan de inflamación, la interleuquina 6, el factor de diferenciación de crecimiento 15, proteína C reactiva, índices celulares como el del neutrófilo linfocito, pero también todavía están en experimentación. Seguramente cuando me toque dar otra vez la clase a lo mejor ya está alguno y tengo que incluirlo, pero todavía no están formalmente descritos. La siguiente. Y el dímero D, ya saben que es un producto de degradación del fibrinógeno y está elevado en presencia de trombosis aguda, por eso es que no necesariamente representa un tromboembolismo pulmonar, sino que hay trombosis aguda. Si es un resultado negativo, como es predictor tiene alto valor predictivo negativo, aleja la probabilidad. Dale.
También cuando persiste, persiste elevado, puede utilizarse como factor pronóstico y como marcador de riesgo de recurrencia. ¿Ven? Si ese paciente tiene aumentado frecuentemente por meses después del evento, nos dice que este paciente tiene riesgo de que vuelva a presentar un cuadro similar. La siguiente. Tenemos el PET natriurético cerebral, el ProPET natriurético B también. El nivel de plasma refleja el compromiso hemodinámico porque lo que refleja es estrés parietal. Marcadores de lesión miocárdica como la troponina. Esto se relaciona a un mal pronóstico porque nos está diciendo que ya hay falla y isquemia del ventrículo derecho principalmente. Las rayos X de tórax que le hacemos a la mayoría de los pacientes puede estar anormal en 75% de los casos, pero los hallazgos son inespecíficos. No nos logran decir esto como una neumonía, que usted ve la imagen, la consolidación de una neumonía, a veces diferenciación con un tumor pulmonar, pero en este caso son muy inespecíficos. Incremento de la silueta cardíaca, derrame regular, en fin, pero nada concreto que se oriente al tromboembolismo pulmonar. La siguiente. El electrocardiograma, como les dije, taquicardia sinusal, supradesnivel de segmento ST en ABR-B1, que reflejan la isquemia que está ocurriendo en el ventrículo derecho, si la hay, la rotación antihoraria del QRS, de la eje del QRS, la onda T negativa R1-B4, que expresan dilatación e isquemia del ventrículo derecho, bloqueos incompletos de rama derecha, pero tampoco es nada que haga diagnóstico, más bien nos ayudan al pronóstico a saber que hay compromiso cardíaco importante. Lo más frecuente, sin compromiso del ventrículo a ese nivel, es la taquicardia sinusal. La siguiente. Otro es el ecocardiograma, que es indispensable. El hallazgo que vamos a ver si está afectado el corazón es la dilatación del ventrículo derecho con hipertensión de la arteria pulmonar, con alta probabilidad de hipertensión, porque para medir la presión de la pulmonar, eso no es un método indirecto, tenemos que medir la presión del capilar en cuña. No lo vamos a medir a través del ecocardiograma, pero sí nos da una aproximación bastante importante. Tenemos algunos otros signos y en ecografía, la siguiente. Tiene implicaciones, por supuesto, en el pronóstico, porque si usted ve un ventrículo derecho que está dilatado, que hay compromiso importante, que tiene hipoquinesia, que tiene hipertensión pulmonar por alta probabilidad, que tiene todas esas cosas, por supuesto, que el pronóstico va a ser sombrío. Y el traje esofágico nos ayuda, a diferencia del traje torácico, a detectar trombos en el tronco o las ramas proximales de la arteria pulmonar, sobre todo si la tomografía no está disponible, porque dijimos que la tomografía es el principal uso. La siguiente, cintilograma ventiloperfusión, este era el que estaba de moda cuando yo estudiaba. El cintilograma ventiloperfusión, un resultado normal excluye el diagnóstico. Esto es lo más resaltante, tiene una probabilidad intermedia, una probabilidad baja. Y la angiotomografía computarizada multicorte, la siguiente. La tomografía computarizada es el método de elección para confirmar el diagnóstico. La presencia de efectos intraluminares en el tronco de la arteria pulmonar o las ramas lobulares tiene un valor predictivo positivo hasta del 85%. Y el ecodoppler de trombosis venosa profunda es una manera indirecta para determinar la probabilidad de tromboembolismo pulmonar, porque no puede decir si hay trombosis venosa, quizás un trombo se desprendió, se fragmentó y llegó al pulmón, pero no es para hacer diagnóstico directo, sino que nos hace un acercamiento. La siguiente, la angioresonancia magnética con protocolo para tromboembolia de pulmón, una técnica no invasiva con utilidades similares a la angiografía pulmonar. Alta sensibilidad y especificidad, permite también evaluar la fusión y dilatación del ventrículo, con sus limitaciones como el potencial desarrollo de nefroesclerosis por el gadolíneo y la necesidad eventual de sedación y duración prolongada del estudio en las condiciones que está el paciente. Si son malas, a veces no la podemos realizar. La siguiente. Son imágenes de reconstrucción multiplanar, vista coronal. La siguiente, y la flecha la señala la obstrucción. Angiografía pulmonar, método invasivo y patrón para el diagnóstico y confirmación del tromboembolismo. Indicado donde el paciente con riesgo alto y pruebas no invasivas negativas o dudosas. Puede ser negativa hasta el 5% de los pacientes que efectivamente han padecido. Sus ventajas son rápida adquisición de imágenes, posibilidad de evaluar otras entidades, en fin, también pronóstico, evaluación, etc. La magnitud del trombo.
¿Qué factores, ya quiero terminar, factores de riesgo de recidiva del tromboembolismo? Yo tuve un paciente, tuvo tromboembolismo. ¿Qué posibilidad tiene mi paciente de que vuelva a venirme? Que ojalá que no sea mi guardia, van a decir ustedes que venga la de otro, la mía no. Ya a mí me llegó una vez. Y él subía la frecuencia a 120 y a uno le sube más. Como médico, él va al 120 y no va al 180, ¿no? Pero la adrenalina es pura que tenemos en esos momentos. Carácter idiopático, no se conoce ninguna relación. Aquel grupo tuvo tromboembolismo, no se relacionó con nada, no tenía cirugía, no estaba encamado, etc. No tiene, hay un factor independiente de recidiva, seguramente. El paciente con cáncer que ha presentado tromboembolismo pulmonar puede presentarlo nuevamente, porque son permanentes esos factores de riesgo. Episodios previos de enfermedad tromboembólica venosa, trombofilia, síndrome postrombótico y todas las otras. Persistencia del dinero de Una pregunta con respecto al dinero. En caso de ser paciente y que no tenga cáncer, ningún tipo de inflamación ni lesión, en caso de que salga positivo, es muy potencial, por lo menos en otra parte, alejando todo eso, que se trate de un tromboembolismo. O sea, él tiene, el dímero que tiene un valor, como les dije, predictivo negativo. Tú puedes tener un paciente de alto, o sea, que tiene, porque tú me estás nombrando un paciente que tiene bajo riesgo, pero no tiene tantos factores de riesgo. Y tiene clínica respiratoria. Cuando tú tienes un dímero de negativo, tú dices, esa disnea, eso no es tromboembolismo pulmonar, porque ya te salió el dímero de negativo. Pero, si te sale positivo, no puedes decir, es un tromboembolismo pulmonar. ¿Me explico? Podría ser un tromboembolismo pulmonar, pero tenemos que seguir estudiando. Porque su valor es predictivo, lo descarta, pero no lo confirma. 100%. ¿Y en ese proceso se le puede ir administrando anticoagulantes? Claro, ustedes le pueden colocar la anticoagulación, si pueden hacer la tomografía, sería lo maravilloso. Y aquí tenemos, recuerden que el paciente que está a tiempo prolongado, tenemos que hacer medicina preventiva. Si nosotros enseñamos a nuestro paciente que tiene que moverse, que tiene que mover las piernas, que no puede estar mucho tiempo de pie, sentado, que facilite el éxtasis venoso, educamos a nuestros pacientes que mantenga el peso, que deje el hábito tabáquico, los anticonceptivos vigilarnos, entre otras cosas. Esto va a disminuir y por supuesto el tromboembolismo también. Bueno muchachos, terminamos por hoy. Gracias.